Hola, yo soy David y el día de hoy les voy a dar una reseña acerca de la historia de los lenguajes de programación. En esta ocasión vamos a partir de 1950, ya que anteriormente a ese año la forma que se tenía de programar cualquier tipo de computador era mediante el código máquina que funcionaba mediante sistema binario. Esto venía utilizándose desde que los computadores, para realizar operaciones, mayormente matemáticas, necesitaban de información que se introducía mediante tablillas perforadas. Y hacia los años 50 apenas surgían las ideas de los computadores digitales que conocemos más comúnmente. La situación ameritó un cambio urgente para 1950, debido a que programar de esta forma era demasiado tardado, sobre todo para realizar operaciones más y más específicas. Y por si no fuera poco, el proceso de depuración de errores se volvía también muy tedioso, por ser en sistema binario. Entonces, en 1950 se desarrolla un primer lenguaje representativo que emplea distintas abreviaciones y se denomina el lenguaje ensamblador. Este posee cierta dificultad de ser entendido directamente por el ser humano, ya que su estructura se acerca más bien al lenguaje máquina, es decir, es un lenguaje de bajo nivel. Speed Coding o Speed Code en 1953 fue el primer lenguaje de alto nivel creado para un ordenador de IBM. El lenguaje estuvo desarrollado por John Backus en 1953 para el IBM 701, para soportar la computación con números de coma flotante y hacer más fácil la programación operacional. A partir de 1954, John Backus, pionero de la informática, publicó un artículo llamado Mathematical Formula Translating System, Fortran. Fueron necesarios a continuación 2 años de esfuerzo del equipo que dirigía en IBM para escribir el primer compilador Fortran de 25.000 líneas para el IBM 704, siendo así un lenguaje de alto nivel. Este programa siguió recibiendo actualizaciones hasta el año de 2003, donde ya soporta programación orientada a objetos. Para 1958, ALGOL, Algorithmic Language, fue desarrollado por un comité internacional, cuando se unen la ACM y la GAM. Así surge ALGOL 58. Este fue desarrollado para crear un lenguaje de programación internacional e independiente de la máquina. Aunque no tuvo un gran éxito comercial, es muy importante en la historia de la informática, ya que tuvo una gran influencia en la mayoría de los lenguajes de programación posteriores. Por ejemplo, fue el primer lenguaje que introdujo el concepto de variables locales a un bloque de código. En 1956, en una conferencia celebrada en el Dartmouth College, New Hampshire, se hablaba sobre cómo encontrar la forma de que una máquina pudiera razonar como un humano a la hora de resolver problemas. Uno de los ponentes y organizadores era John McCarthy, y cuando subió al escenario utilizó un nuevo término para definir las nuevas técnicas de poder dotar a una máquina de inteligencia. Lo llamó inteligencia artificial. Así fue como desarrolló en 1958 un lenguaje de programación, Lisp, durante su etapa en el MIT, que junto al Fortran ostentan el honor de ser los dos lenguajes de programación de alto nivel más antiguos que hoy en día aún se utilizan. Entre sus mejoras está que incorporaba nuevas técnicas, como por ejemplo la computación simbólica frente a la numérica, las estructuras de listas de la memoria del ordenador, el uso recursivo de expresiones de condición. En 1952, a través de un esfuerzo conjunto de la industria, las universidades más importantes y el gobierno de los Estados Unidos, un grupo de programadores creó el Comité CODASIL, Conferencia sobre Lenguajes de Sistemas de Datos, con el fin de crear un lenguaje estandarizado para uso comercial. Este comité llegó a la conclusión de las especificaciones en el año de 1959. El comité ejecutivo aprobó las especificaciones hasta enero de 1960, publicándolas como COBOL. Los programas escritos en COBOL podían ejecutarse en computador de más de un fabricante, que era la principal mejora o el beneficio que ofrecía.
Hasta hoy sigue siendo el principal lenguaje usado en los sistemas orientados a los negocios, especialmente en el sector bancario. Para 1962, Ole Johan Christian Nygaard crea Simula. Es el primer lenguaje orientado a objetos que tiempo después otros lenguajes usarían sus principios de orientación a objetos. De ahí surgen términos como clases, de objetos, instancias, etc. Para 1963 surge ASCII. El código ASCII, que son las siglas en inglés para American Standard Code for Information Interchange, es decir, código americano estándar para el intercambio de información. Este código nació a partir de reordenar y expandir el conjunto de símbolos y caracteres ya utilizados en ese entonces por la compañía legendaria Bell en telegrafía. En 1969 surge B. Este es el nombre del lenguaje de programación desarrollado por los laboratorios Bell, que es el predecesor del lenguaje de programación C. Fue mayoritariamente un trabajo de Kenneth Thompson. B fue esencialmente una simplificación de un lenguaje ya existente, BCPL, eliminando cualquier componente que Thompson considerase prescindible, de forma que cupiese en la memoria de los minicomputadores de esa época. En 1970 se da el nacimiento de Pascal. Es el lenguaje de programación de alto nivel y de un propósito general. Fue desarrollado por el profesor suizo Niklas Wirth del Instituto Tecnológico de Zurich en Suiza. El propósito de Wirth era crear un lenguaje para la enseñanza de técnicas de programación a estudiantes universitarios. Pero a medida que pasaban los años, debido a su elegancia y a su simplicidad, Pascal se fue convirtiendo en un estándar en el mundo de la programación. En 1972 se viene un gran cambio, cuando sale el lenguaje C. El lenguaje C nació en los laboratorios Bell de AT&T y ha sido asociado con el sistema operativo Unix, ya que su desarrollo se realizó en este sistema. Y debido a que tanto Unix como el propio compilador C y la casi total de los programas y herramientas de Unix fueron escritos en C. El lenguaje C fue creado desde 1970 hasta su lanzamiento en 1972 por Brian Kernighan y Dennis Ritchie para escribir el código del sistema operativo Unix. Fue uno de los lenguajes de programación más aceptados por los programadores y que hasta el día de hoy sigue teniendo una presencia muy marcada en una gran cantidad de servicios de internet, de páginas, de todo tipo, porque hace una conjugación del lenguaje de alto nivel y lenguaje máquina. Luego tenemos a Prolog. El desarrollo de Prolog se inició desde 1970 con Alan Kollmeyer y Philip Russell, quienes estaban interesados en desarrollar un lenguaje para hacer deducciones a partir de texto. El nombre corresponde a Programming in Logic. Scheme es un lenguaje de programación que surgió en los laboratorios MIT en 1975, cuando Guy Steele y Gerald Sussman buscaban un lenguaje con una semántica muy clara y sencilla. Scheme es un dialecto de Lisp. Es un lenguaje interpretado, muy expresivo y soporta varios paradigmas. Por eso Scheme es considerado como uno de los lenguajes mejor diseñados de propósito general. Los orígenes de SQL, que es el siguiente en la lista, nos llevan desde 1974, cuando en los laboratorios de IBM se creó el nuevo software a base de datos System R. Y para gestionar los datos almacenados en System R precisamente se creó SQL. En un principio se llamaba Sequel, un nombre que se utiliza como pronunciación alternativa, pero se quedó como SQL nada más por motivos legales. En 1980 surge Ada. Ada es un lenguaje de programación orientado a objetos y fuertemente tipado de forma estática. Fue diseñado por Jenny Drach por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es un lenguaje multipropósito, orientado a objetos y concurrente, pudiendo llegar desde la facilidad de Pascal, el que ya habíamos visto antes, hasta la flexibilidad de C++.
Ada se usa principalmente en entornos en los que se necesita una gran seguridad y fiabilidad, como la defensa, la aeronáutica o la gestión del tráfico aéreo, y la industria espacial, entre otros. En 1980 tenemos a Objective-C. Es un lenguaje de programación relativamente desconocida. Más recientemente surge con el boom de las apps para iPhone. Es que así se ha logrado generalizar su uso un poco más. El ingenio no solo queda en el nombre, el lenguaje en sí es una amalgama entre la dinamicidad de Smalltalk y el inmenso poder y simplicidad de C, dos de los lenguajes más influyentes en la historia de la computación. Desde 1979, Björn Strömstad, también empleado de Bell AT&T, comenzó a trabajar en el lenguaje C con las clases. Tomó prestadas las características deseables de muchos otros lenguajes como Simula, Ada, Clue y Algol 68. Por lo tanto, además de las características del lenguaje C++, también incluía las clases verificación de tipo fuente, argumento de función predeterminada y herencia básica. Hasta 1983 se hace su lanzamiento más grande, se llamaba C con clases, y en 1983 ya se llamaba C++. PostScript fue inventado y desarrollado por la firma californiana Adobe hacia 1984. Apple lo adaptó en 1985 a sus impresoras láser y fue un rotundo éxito gracias en parte a una aplicación de diseño de páginas llamada PageMaker que fabricaba la compañía Atos. Perl es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. Perl toma características del lenguaje C, lo creó Larry Wall con la intención de hacer más simples algunas tareas repetitivas que él tenía cuando administraba servidores. Han pasado varios años y el lenguaje ha ido evolucionando de poco en poco con varias extensiones, siendo Perl 5 la utilizada actualmente. Erlang viene su desarrollo desde 1985 hasta 1990. Fue diseñado con un objetivo específico en mente: proporcionar una mejor forma de programar aplicaciones de telefonía. En este momento, las aplicaciones de telefonía eran atípicas del tipo de problemas que podían resolver cualquier otro lenguaje de programación convencional. Joe Armstrong, Robert Birding y Mike Williams, bajo la supervisión de Björn Dacker, pasaron 2 años realizando experimentos con la programación de telecomunicaciones ya conocida, utilizando 20 diferentes lenguajes, hasta que se llegó al resultado que surgió como Erlang. Python fue creado en 1991 por Guido van Rossum en CWI, en los Países Bajos, como un sucesor del lenguaje de programación ABC, capaz de manejar excepciones e interactuar con el sistema operativo Amoeba. Creado en 1994 por Rasmus Lertoft, la primera encarnación de PHP era un conjunto simple de ficheros binarios, escritos en el lenguaje de programación C, originalmente utilizado para extraer visitas de su currículum online. Llamó al conjunto de scripts Personal Home Page Tools, más frecuente referenciado como PHP Tools. Con el paso del tiempo se quiso más funcionalidad y Rasmus reescribió PHP Tools, produciendo una implementación más grande y rica. Este nuevo modelo fue capaz de interaccionar con bases de datos y mucho más, proporcionando un entorno de trabajo sobre cuyos usuarios podían desarrollar aplicaciones web dinámicas y sencillas, tales como libros de visitas. En junio de 1995, Rasmus publicó el código fuente de PHP Tools, lo que permitió a los desarrolladores usarlo como consideraran apropiado, una gran libertad que había en ese entonces. Esto permitió y animó a los usuarios a proporcionar solicitudes a los errores de códigos y a generalmente mejorarlo tremendamente. Ruby empieza desde 1993 y su lanzamiento es hasta el 95. Ruby es un lenguaje con un balance cuidado. Su creador, Yukihiro Matsumoto, mezcló partes de sus lenguajes favoritos, Perl, Smalltalk
Eiffel, Ada y Lisp para formar un nuevo lenguaje que incorporara tanto la programación funcional como la imperativa. Java, nos encontramos con el gigante de Java. El lenguaje Java fue desarrollado en sus inicios por James Gosling en el año 1991. Inicialmente Java era conocido como Awk, después pasó a ser Green y en ambas ocasiones por motivos legales fue cambiado el nombre y terminó como Java. La primera versión del lenguaje Java es publicada por Sun Microsystems en 1995. Lo que se buscaba era la creación de funciones mediante este lenguaje de programación que posteriormente pudieran ser aplicadas en otros entornos virtuales compatibles, sin necesidad de crear desde cero la misma codificación, o sea, hacerlo multiplataforma. Hoy en día Java es utilizado tanto en centros de datos como en telefonía móvil, innumerables funciones en internet, sistemas informáticos. Su crecimiento ha sido y sigue siendo imparable. En 1995 también empieza JavaScript. JavaScript no tiene relación con Java. El JavaScript, su nombre viene a que Java era la palabra de moda en los lenguajes de programación, en el mundo de la informática. Con unas aplicaciones web cada vez más complejas y una velocidad de navegación que pues era muy lenta en ese entonces, surge la necesidad de un lenguaje de programación que se ejecutara en el navegador del usuario. De esta forma, si el usuario, por ejemplo, no rellenaba un formulario de manera correcta, no se le hiciera esperar demasiado para que volviera a aparecer aquel formulario marcando las respuestas que tenía incorrectas. Brendan Fitch es un programador que trabajaba en Netscape y pensó que podía solucionar este problema, convirtiéndose así en el creador, adaptando otras tecnologías existentes como ScriptEase al navegador Netscape Navigator 2.0, que iba a lanzarse en 1995 inicialmente. Edge originalmente denominó a su lenguaje LiveScript, pero por motivos legales otra vez y sobre todo por marketing fue que quedó como JavaScript. Scala surge en 2003. Scala fue diseñado por Martin Odersky y su grupo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Scala es un moderno lenguaje de programación multiparadigma, diseñado para expresar patrones de programación comunes de una forma concisa, elegante y de tipado seguro. Integra fácilmente características de lenguajes orientados a objetos y funcionales. La implementación actual corre en la máquina virtual de Java y es compatible con las aplicaciones Java existentes. Rust surgió en 2010 en Mozilla como un proyecto personal de Graydon O'Hare en busca de un lenguaje que permitiera escribir un código extremadamente rápido al mismo nivel que C o C++, pero sin los problemas de gestión de memoria que había llevado históricamente a ser extremadamente meticuloso para no cometer graves errores en el acceso de memoria y condiciones de carrera en tiempo de ejecución. En octubre de 2012 tenemos a TypeScript. TypeScript es un lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado por Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript, esto quiere decir que es como una continuación. Esencialmente añade tipado estático y objetos basados en clases para orientar a JavaScript a objetos enteramente. Anders Hillsberg es un diseñador que trabajó en C# y que está trabajando en el desarrollo de TypeScript. Este extiende la sintaxis de JavaScript, por tanto cualquier código JavaScript existente debería funcionar sin problemas en esta continuación. Tenemos después a Kotlin, el cual la idea surge desde 2011, cuando los programadores de JetBrains, dirigidos por Dmitry Yemerov, buscaban sustituir Java en los proyectos Android. Fue creado con la base de que fuese un lenguaje con las características de Scala, pero sin la penalización de tiempo del compilador de este. Se trata de un lenguaje orientado a objetos, fuertemente tipado, se ejecuta con la máquina virtual de Java, lo que lo hace entonces ser interoperable 100% con Java, y podemos utilizar Kotlin en
servidores, en la web, en iOS, etc. Esto lo hace bastante versátil y una propuesta bastante fuerte para el futuro de los lenguajes de programación, pues ya estamos hablando de 2014, fechas que ya son para un lenguaje de programación son de verdad nuevos. Ya para terminar, se presenta Swift el 2 de junio de 2014. Swift es un lenguaje de programación multiparadigma creado por Apple. Chris Ladner es el principal trabajador y esto está enfocado en el desarrollo de aplicaciones para iOS y MacOS. Así entonces Swift compila o reúne características de Rust, de Objective-C, de Ruby, Haskell, C#, CLU y Python y una variedad de otros lenguajes de programación para hacerlo más óptimo y suficientemente rápido y capaz para utilizarlo en iOS. Y fue presentado como un lenguaje de propietario, pero en el año 2015, relativamente reciente otra vez porque para lenguajes de programación esto es muy pronto, con la versión 2.2 pasó a ser un código abierto con una licencia llamada Apache 2.0. Es así como por el momento concluimos con este recorrido a través de los años en el que abarcamos desde 1950 hasta lo que vendría siendo 2015. 2015 representa una fecha que, aunque ya han pasado 5 años, para un lenguaje de programación el cual tiende a tener un desarrollo progresivo, pues sí refiere a algo nuevo. Entonces estamos diciendo que abarcamos 65 años de lenguajes de programación. Obviamente aquí no están todos, porque han sido muchísimos los lenguajes de programación que se han ido creando para satisfacer distintas necesidades dependiendo de la compañía que lo quiera o cómo lo va a ofrecer al público para cumplir mejor con diferentes características. Hay algunos que, como ya veíamos, COBOL o C, que trascienden a través del tiempo y duran mucho. Hay otros que tienen un menor rango de aplicación. Sin embargo, es importante reconocer que con cada uno de los que salen se aprenden cosas nuevas y finalmente son oportunidades para los programadores de expandir todo este ámbito de sus capacidades y entonces así ser más buenos para la industria y se diversifica más y genera todo esto grandes posibilidades que seguirán mejorando a lo largo de los años. Entonces, por mi parte es todo. Yo soy David, muchas gracias por haber visto el video, por poner atención. Espero que se haya sido entretenido, que incluso haya sido de utilidad, pues si necesitamos algún dato. Y pues, gracias y hasta luego.